Tomás entró en la panadería con cabeza baja, con manos sucias de trabajador sin trabajo, con hambre que no era solo suya, sino de 3 bocas pequeñas en casa esperando. Y preguntó con voz que apenas salió: ¿tiene pan viejo? Y la respuesta que escuchó, la respuesta que todos escucharon, cambió no solo su vida, sino la forma en que pueblo entero entendía la caridad. Había un tiempo en que hambre no era metáfora, era realidad que caminaba por calles, que tocaba puertas, que miraba con ojos de niños preguntando por qué no había comida. En pueblo pequeño, donde todos conocían a todos, la vergüenza del hambre era peor que el hambre misma, porque pedir era admitir fracaso. Pedir era mostrar debilidad. Pedir era perder dignidad, que a veces era lo único que persona pobre tenía. Tomás García sabía esto mejor que nadie. Tenía 35 años, esposa, 3 hijos y ningún trabajo, no por flojeza, no por vicio, sino por mala suerte que a veces cae sobre hombres buenos, sin razón aparente. Había trabajado en hacienda de don Armando durante 10 años. Trabajo duro pero estable, salario justo, respeto mutuo. Pero don Armando murió, y su hijo, que heredó todo, decidió despedir a la mitad de los trabajadores para modernizar operaciones. Tomás fue uno de ellos, y ahora, 3 meses después, sus ahorros se habían agotado. Su esposa Lucía había vendido sus pocas joyas, habían empeñado sus herramientas. Y aún así no era suficiente. Los niños, María de 8 años, Javier de 6 y pequeño Diego de 4, comían una vez al día, a veces menos. Lucía lloraba en silencio por las noches. Tomás fingía no escuchar. Buscaba trabajo cada día, tocaba puertas, ofrecía sus manos, su fuerza, su lealtad. Pero en pueblo donde todos también luchaban, no había trabajo para dar. Y entonces un día, cuando Diego lloró de hambre y no había ni tortilla vieja para darle, Tomás supo que tenía que hacer algo que había jurado nunca hacer. Tenía que pedir. La panadería de don Esteban estaba en Plaza Central. Era lugar importante, respetado. Don Esteban Morales tenía 50 años. Había heredado panadería de su padre, como su padre la había heredado del suyo. 3 generaciones de pan bueno, de negocio honrado, de respeto ganado. Era hombre serio. No conocido por generosidad particular, pero tampoco por crueldad. Era simplemente hombre de negocios, que trabajaba duro, que esperaba pago justo, que no daba nada gratis, o eso pensaba todo el mundo. Tomás entró en panadería esa mañana de jueves. Había esperado hasta que hubiera gente, porque si iba a humillarse, mejor hacerlo rápido, sin testigos. Pero panadería estaba llena, como siempre a esa hora, gente comprando pan fresco del horno. El olor llenaba el lugar. Hacía que estómago de Tomás doliera aún más. Don Esteban estaba detrás del mostrador, con delantal blanco, con manos fuertes que habían amasado miles de panes. Tomás esperó. Dejó que todos los demás compraran primero, y cuando quedó solo, cuando todos lo miraban con curiosidad, dio paso adelante. Y con voz que temblaba, con orgullo que se quebraba, preguntó: «Don Esteban, ¿tiene pan viejo? De ayer, del antier, lo que sea. ¿Puedo pagar algo? No mucho, pero algo». Silencio. La gente que estaba saliendo se detuvo, voltearon, miraron, porque todos conocían a Tomás. Sabían que había sido buen trabajador, hombre orgulloso, padre amoroso, y verlo ahí, pidiendo pan viejo, era ver caída que nadie quería presenciar. Don Esteban lo miró, largamente, sin expresión, y entonces habló, con voz que resonó en panadería silenciosa: «No tengo pan viejo». Tomás sintió vergüenza ardiendo. «Entiendo. Perdón por molestar». No terminé. Tomás levantó la vista. Don Esteban continuó:
No tengo pan viejo y no doy caridad. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. La gente murmuró, algunos con aprobación, otros con desaprobación. Pero don Esteban no había terminado. Pero lo que sí tengo es problema. Mi horno necesita leña todas las mañanas, a las 5 de la mañana, para calentar y hornear pan del día. He estado comprando leña a proveedores caros y me gustaría ahorrar dinero. Tomás no entendía a dónde iba esto. Si tú puedes traerme leña suficiente para el día, don Esteban continuó, cada mañana, antes de las 6, yo te doy pan fresco. Para tu familia, no pan viejo, pan fresco, del horno, caliente. Pausa. ¿Es trato? La panadería quedó en silencio absoluto. Tomás procesaba. No era caridad, era trabajo, era dignidad. ¿Cuánta leña? Lo suficiente para mantener horno encendido todo el día, tal vez 2 cargas grandes, de bosque público, madera seca, bien cortada. Y a cambio, pan. Suficiente para familia de 5, pan fresco, todos los días. Tomás sintió lágrimas luchando por salir, pero no las dejó. Acepto. Don Esteban extendió mano. Tomás la tomó. Se estrecharon. Mañana. 5 de la mañana. No llegues tarde. No llegaré tarde. Y Tomás salió de ahí con cabeza más alta de lo que había entrado, porque no había recibido caridad, había recibido oportunidad. Y eso era todo. Si tú también sientes que estas historias deben preservarse, suscríbete aquí en el canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que marcaron el alma de nuestra gente. Tomás llegó a casa con expresión que Lucía no había visto en meses. Esperanza. ¿Qué pasó? Ella preguntó. Conseguí trabajo. ¿Dónde? Con don Esteban, el panadero. ¿Haciendo qué? Trayendo leña, cada mañana, a cambio de pan. Lucía procesó esto. ¿Pan? ¿No dinero? Pan, fresco, para todos nosotros, todos los días. Ella lo miró y sonrió, por primera vez en semanas. Pan es mejor que dinero en este momento. Eso pensé. Los niños, escuchando, corrieron. ¿Vamos a tener pan? María preguntó. Todos los días, Tomás prometió, y los 3 niños gritaron de alegría. Esa noche Tomás apenas durmió, no por preocupación, por emoción. A las 4 de la mañana se levantó, en oscuridad, con luna como única luz. Tomó hacha que había recuperado de empeño con últimos centavos y caminó al bosque público a 2 kilómetros del pueblo. Bosque era libre para todos, pero pocos iban tan temprano, tan oscuro. Tomás trabajó con determinación, cortando madera seca, apilando, amarrando. 2 horas después tenía 2 cargas grandes, listas. Las cargó en espalda, con cuerdas, con esfuerzo, y caminó de regreso al pueblo, llegando a panadería exactamente a las 6:05. Don Esteban ya estaba ahí, preparando horno. Vio a Tomás llegar, sudando, respirando fuerte pero a tiempo. Puntual. Prometí que no llegaría tarde. Don Esteban inspeccionó la leña, la tocó, la pesó mentalmente. Buena madera, seca, bien cortada. Gracias. Espera aquí. Don Esteban entró. Minutos después salió con canasta, llena de pan, todavía caliente. 6 panes, 2 grandes, 4 pequeños, suficiente para tu familia. Tomás tomó la canasta con manos que temblaban. Gracias. Gracias, don Esteban. No me agradezcas, es trato justo. Tú trabajaste, yo pago. Aún así, gracias. Mañana, misma hora. Aquí estaré. Y Tomás corrió a casa, con canasta de pan, con dignidad recuperada, con futuro que parecía posible de nuevo. Cuando llegó, Lucía y los niños todavía dormían. Los despertó con olor de pan fresco, y el desayuno de esa mañana fue fiesta. Simple, hermosa, perfecta. Pan con nada más que mantequilla barata,
pero para ellos era banquete. «Papá», Diego dijo con boca llena, «este es el mejor pan del mundo». «Lo es», Tomás respondió, «porque lo ganamos con trabajo honrado». Y en ese momento supo que había hecho bien. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Todos los días Tomás se levantaba a las 4, iba al bosque, cortaba leña, la llevaba a don Esteban, recibía pan, y poco a poco su familia comenzó a recuperarse. Los niños tenían color en mejillas, Lucía sonreía más, y Tomás tenía propósito. El pueblo lo notó. Gente comenzó a hablar sobre el trato, sobre don Esteban, sobre Tomás. Eso es dignidad. Algunos decían, mejor que caridad. Don Esteban es más sabio de lo que pensábamos. Otros añadían, y Tomás demuestra que hombre con oportunidad puede levantarse. Era historia hermosa, historia de trabajo, de respeto mutuo, de segunda oportunidad. Pero como todas las historias hermosas, estaba a punto de complicarse. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas que también necesitan escuchar esto. 3 meses después del trato, Tomás era hombre diferente, no solo físicamente, aunque el trabajo duro lo había fortalecido, sino mentalmente, espiritualmente, tenía propósito, tenía dignidad, y comenzaba a tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar trabajo más permanente eventualmente. Pero por ahora estaba feliz con su trato con don Esteban. Y don Esteban, por su parte, estaba satisfecho. Tomás era puntual, confiable, la leña era buena, y el arreglo le ahorraba dinero. Era, como don Esteban había dicho, trato justo, pero no todos lo veían así. Don Felipe Salazar era dueño de la serrería más grande de región, hombre de 55 años, rico, poderoso y acostumbrado a controlar todo lo que sucedía en pueblo. Había escuchado sobre el trato entre Tomás y don Esteban, y no le gustaba, no porque fuera malo, sino porque necesitaba trabajadores baratos para su serrería, y hombres desesperados eran trabajadores baratos. Si Tomás tenía arreglo estable con don Esteban, no vendría a rogar por trabajo en serrería, y don Felipe tenía plan para eso. Una mañana, mientras Tomás entregaba su leña como siempre, don Felipe apareció en panadería. Eran las 6 de la mañana, hora inusual para visita social. Don Esteban, dijo con voz fría, necesitamos hablar. Don Esteban, que estaba verificando la leña de Tomás, levantó la vista. Buenos días, don Felipe. ¿Qué lo trae tan temprano? Asunto serio, muy serio. ¿Qué asunto? Don Felipe señaló a Tomás. Este hombre. Tomás se tensó. ¿Qué pasa con él? Está robando. De mi propiedad. Silencio. ¿Qué? Don Esteban frunció el ceño. La leña que te trae es de mi serrería, de mis terrenos. La está robando. Eso no es cierto, Tomás dijo con voz firme. Yo corto leña del bosque público. Está permitido, es legal. Mientes, don Felipe dijo con voz dura. Tengo testigo que te ha visto múltiples veces tomando madera de terrenos adyacentes a mi serrería. Durante la noche, cuando piensas que nadie ve. Eso es mentira. Yo nunca he robado nada en mi vida. Ramón, don Felipe llamó. Hombre que había estado esperando afuera entró. Ramón, trabajador de la serrería, hombre de 40 años con cara de pocos amigos. Dile lo que viste, don Felipe ordenó. Ramón miró a Tomás. Luego a don Esteban. Lo vi 3 veces, de noche, en terreno que está junto a la serrería, cortando árboles, llevándose madera. Mientes, Tomás gritó. Nunca estuve ahí. Te vi, Ramón repitió, con estos ojos. Don Felipe se cruzó de brazos.
Ahí lo tienes, Esteban. Tienes ladrón trabajando para ti y estás recibiendo bienes robados, lo cual te hace cómplice. Don Esteban miraba a Tomás, luego a Ramón, luego a don Felipe. Esto es acusación grave, Felipe. Lo sé. Por eso vine personalmente, en vez de ir directamente con autoridades. ¿Y qué quieres? Quiero que despidas a este ladrón, ahora, y que pagues por la madera que ya recibiste, 50 pesos por los 3 meses. Yo no robé nada, Tomás insistió. Don Esteban, usted me conoce, 3 meses trabajando juntos. ¿Parezco ladrón? Don Esteban estaba callado, pensando. Felipe, ¿puedo tener tiempo para investigar esto? No hay nada que investigar. Tengo testigo, tengo evidencia. O lo despides ahora, o voy con autoridades, y ambos enfrentarán cargos. La amenaza pendía en aire. Don Esteban sabía que don Felipe tenía poder, influencia con juez, con alcalde, con todos los que importaban. Si Felipe quería causar problemas, podía hacerlo. «Dame 3 días», don Esteban dijo finalmente. 3 días para verificar. Iré al bosque, verificaré rutas, hablaré con gente. Si encuentro que Tomás mintió, lo despediré y pagaré compensación. Y si no encuentras nada, entonces consideraré que acusación fue error, y Tomás se queda. Don Felipe consideró. 3 días, pero si en 3 días no lo has despedido, iré con autoridades, contra ambos. ¿Entendido? Don Felipe se fue, con Ramón siguiéndolo, y don Esteban se quedó con Tomás, en silencio pesado. «Don Esteban», Tomás dijo con voz desesperada, «le juro por vida de mis hijos que nunca robé, nunca, siempre corté del bosque público, siempre». Don Esteban lo miró largamente. «Quiero creerte, Tomás, realmente quiero, pero don Felipe no haría acusación así, sin estar seguro. Y tiene testigo. Ramón miente, no sé por qué, pero miente». «¿Por qué mentiría?» «No lo sé, pero yo no robé». Don Esteban suspiró. «Voy a investigar. 3 días. Por favor, Tomás, por favor dime que estás diciendo verdad». «Lo estoy, se lo juro». «Está bien, entonces esperemos, y veamos qué encuentro». Tomás tomó su pan de ese día, pero no sintió alegría, porque sabía que en 3 días podría perder todo, de nuevo. Ya presentiste lo que vendría. Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Los siguientes 3 días fueron agonía para Tomás. Seguía trayendo leña, don Esteban seguía dándole pan, pero había tensión, distancia, duda, y Tomás lo sentía como cuchillo en estómago. En casa, Lucía notó. «¿Qué pasa?», preguntó. Tomás le contó todo, sobre don Felipe, sobre acusación, sobre testigo. Lucía palideció. «¿Van a arrestarte?» «No lo sé. Don Esteban está investigando. Pero tú no robaste, ¿verdad?» «Claro que no. Lucía, sabes que no soy ladrón». «Lo sé, pero hombres poderosos como don Felipe pueden hacer que verdad no importe». Tomás sabía que tenía razón. Mientras tanto, don Esteban hacía su investigación. Fue al bosque público, verificó dónde cortaba leña Tomás. Habló con otros que cortaban ahí. «Sí, Tomás viene aquí», le dijeron. «Todas las mañanas, a las 4, corta madera seca. Nunca va cerca de propiedad privada. Están seguros, completamente. Es hombre honrado». Don Esteban también fue a terrenos cerca de Serrería, donde supuestamente Tomás había robado. No encontró evidencia, no encontró tocones recién cortados, no encontró nada que indicara que alguien había estado cortando ahí. Era como si acusación fuera inventada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué don Felipe haría eso? Don Esteban no tenía respuesta. El tercer día, don Esteban convocó a Tomás a panadería después de horas. «Tomás, investigué, hablé con gente, verifiqué lugares y
No encontré evidencia de que hayas robado. Tomás sintió alivio. Entonces, ¿me cree? Quiero creerte. Pero don Felipe tiene testigo, y él es hombre poderoso. Si insiste en llevar esto a autoridades, don Esteban, por favor, este trabajo, este trato, es lo único que tengo. Si lo pierdo, mi familia se quebró, lágrimas cayendo. Don Esteban se sintió movido. Tomás, no he decidido despedirte, solo estoy preocupado, porque si don Felipe cumple su amenaza... Lo sé, lo entiendo. Y si necesita despedirme para protegerse, entenderé. Pero por favor sepa que soy inocente. Don Esteban puso mano en hombro de Tomás. Te creo, y no voy a despedirte. Voy a enfrentar a don Felipe. Voy a decirle que investigué y no encontré evidencia. Que Ramón debe estar equivocado. ¿Y si él va con autoridades? Entonces lucharemos, juntos. Tomás sintió gratitud abrumadora. Gracias, don Esteban. No me agradezcas aún. Esto puede complicarse, pero creo en dar a hombre honrado beneficio de duda. Esa noche, don Esteban llegó a casa pesado. Su esposa, Rosa, lo notó. ¿Qué pasa, Esteban? Él le contó sobre situación, sobre don Felipe, sobre Tomás. Rosa escuchó con preocupación. ¿Y vas a defender a Tomás? Sí, porque creo que es inocente. Pero ¿y si don Felipe causa problemas? Tiene poder, podría hacernos daño. Lo sé, pero no puedo despedir a hombre inocente por miedo. Rosa asintió. Conocía a su esposo, era hombre de principios, pero entonces algo sucedió que cambiaría todo. Su hijo, Gabriel, entró a cocina, con rostro pálido, con manos temblando. Papá, mamá, necesito hablar con ustedes. ¿Qué pasa, hijo? Gabriel se sentó, respiró profundo. Sobre don Felipe, sobre Tomás, sobre todo esto. ¿Qué pasa? Hay algo que necesito confesar. Y lo que Gabriel dijo en siguientes minutos destruiría todo lo que don Esteban pensaba saber. Si fueras don Esteban, ¿qué harías? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiarlo todo. Gabriel habló con voz que temblaba. Estoy en deuda enorme con don Felipe. Silencio. ¿Qué? Don Esteban casi no podía procesar. Hace 6 meses empecé a jugar cartas, con amigos, pequeñas apuestas al principio, pero luego se volvió más grande y comencé a perder mucho. ¿Cuánto? Rosa preguntó con voz débil. 5,000 pesos. Don Esteban sintió que mundo se movía. ¿5,000 pesos? Don Felipe estaba en juego. Él me prestó dinero. Dijo que podía pagarlo cuando quisiera, pero luego comenzó a exigir pago. Dijo que si no pagaba en un mes, iría a autoridades. Deudores van a prisión, papá. Ya sabes eso. Don Esteban conocía ley. Prisión por deudas era común. Hombres que no podían pagar iban años a prisión. ¿Y qué tiene esto que ver con Tomás? Gabriel bajó la vista. Don Felipe me hizo oferta hace una semana. Dijo que perdonaría deuda completa si tú despedías a Tomás. Silencio absoluto. ¿Qué? Don Esteban susurró. Dijo que necesita trabajadores para serrería. Trabajo duro, mal pagado. Nadie quiere hacerlo. Pero si Tomás está desesperado de nuevo, aceptará cualquier cosa. Por eso quiere que tú lo despidas, para quebrantarlo. Y luego contratarlo barato. Entonces, ¿la acusación de robo? Es falsa. Ramón está mintiendo porque don Felipe le pagó. No hay robo. Nunca lo hubo. Don Esteban se levantó de golpe. ¿Y tú sabías esto? ¿Sabías que Tomás era inocente y no dijiste nada? Papá, tengo miedo. Si no pago, voy a prisión. Pero estás dejando que hombre inocente sea destruido. Lo siento. No sabía qué hacer. Rosa intervino con voz desesperada. Esteban, es nuestro hijo.
nuestro único hijo. No podemos dejarlo ir a prisión, pero no puedo sacrificar a hombre inocente para salvarlo. Es solo un peón, Rosa gritó, y luego se tapó boca, horrorizada por lo que había dicho. Pero era tarde. Las palabras estaban ahí. Don Esteban la miró con expresión que ella nunca había visto. «Solo un peón», repitió. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que Tomás vale menos porque es pobre?» «No quise decir, sí quisiste. Y ahora veo cuán diferente pensamos sobre esto». Se volteó a Gabriel. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste endeudarte tanto? ¿Cómo pudiste mentir? Cometí error, lo sé, pero soy tu hijo. ¿Vas a elegir a extraños sobre tu propia sangre?». Era pregunta que cortaba profundo. Don Esteban miraba a su hijo que había criado, amado, enseñado, hijo que ahora le pedía sacrificar sus principios. «No es sobre elegir», don Esteban dijo finalmente. «Es sobre hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto?», Rosa preguntó. «¿Dejar a tu hijo ir a prisión? No. Pero tampoco es destruir a hombre inocente». «Entonces, ¿qué hacemos?», Gabriel gritó. «Don Felipe espera respuesta mañana. O despides a Tomás o va con autoridades contra mí». Don Esteban se sentó, cabeza entre manos, y por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Su esposa lloraba. Su hijo temblaba, y en algún lugar Tomás dormía sin saber que su destino estaba siendo decidido en conversación que no sabía que existía. ¿Qué crees que debería hacer don Esteban? Comparte tus pensamientos. Y no olvides volver. La parte más intensa aún está por venir. Don Esteban no durmió esa noche. Yacía despierto, mirando techo, con mente girando. ¿Qué haría? Si despedía a Tomás, salvaba a su hijo, pero traicionaba sus principios, destruía a hombre inocente. Si no despedía a Tomás, su hijo iría a prisión, su único hijo, su sangre. ¿Cómo podía elegir? A las 3 de la mañana se levantó, fue a cocina, se sentó en oscuridad y pensó en su padre, en abuelo de Gabriel. Hombre que le había enseñado panadería, que le había enseñado valores, que le había dicho, un hombre sin principios no es hombre, es sombra. ¿Qué diría su padre ahora? A las 5 escuchó golpe en puerta. Tomás, puntual como siempre, con leña. Don Esteban salió. Tomás sonrió débilmente. «Buenos días, don Esteban». «Buenos días. ¿Habló con don Felipe?» «No aún. Hoy lo haré». ¿Y voy a poder seguir trabajando?» Don Esteban miró a Tomás, hombre honrado, trabajador, padre amoroso, y sintió peso de lo que sabía. «Tomás, hay cosas que no sabes, cosas complicadas». «¿Qué cosas?» Don Esteban casi le contó, casi le dijo todo, pero no pudo. Solo confía en mí. Voy a arreglar esto». «Lo confío. Usted me dio oportunidad cuando nadie más lo hizo». Y esas palabras partieron corazón de don Esteban, porque estaba considerando quitarle esa oportunidad por su hijo. Tomás se fue con su pan, sin saber, y don Esteban se quedó con su culpa. A las 9, don Felipe apareció. «Esteban, ¿tomaste decisión? Necesito hablar contigo. En privado». Entraron a trastienda de panadería. «Felipe, sé todo». Don Felipe no mostró sorpresa. «¿Qué sabes?» «Sé sobre deuda de Gabriel. Sé sobre tu oferta. Sé que acusación contra Tomás es falsa». «Ah, el muchacho te lo contó». «Sí». ¿Y? Eso es todo lo que tienes que decir. Fabricaste acusación falsa. Pagaste a testigo para mentir. Intentaste destruir a hombre inocente. No intento destruirlo, intento emplearlo en mis términos, con salario miserable. Después de quebrantarlo primero, don Felipe se encogió de hombros. «Negocios son negocios, y tu hijo me debe 5,000 pesos. O pagas o él va a prisión».
¿Y si expongo tu manipulación? Si le digo a pueblo que mentiste, puedes intentar, pero entonces tu hijo definitivamente va a prisión, y yo me aseguraré de que sea prisión peor, con condiciones más duras. Conozco al juez, al alcalde, a todos los que importan. Era amenaza real. Don Esteban lo sabía. ¿Por qué haces esto, Felipe? Eres rico. No necesitas esto. No es sobre necesidad. Es sobre control. Y sí, tal vez disfruto tener poder sobre otros. Eres monstruo. Soy hombre de negocios. Hay diferencia. Don Esteban sintió rabia, pero también impotencia. Dame una semana para pensar. No, te di 3 días para despedir a Tomás. Ya pasaron. O lo despides hoy, o voy con autoridades mañana, contra tu hijo. Felipe, elige, Esteban, tu principios o tu hijo, no puedes tener ambos. Y se fue, dejando a don Esteban con decisión imposible. Cuando regresó a casa esa noche, Rosa lo esperaba. ¿Y bien? Don Felipe no cede. Es mañana o nunca. Entonces tienes que despedir a Tomás. No hay otra opción. Hay otra opción. Pagar deuda de Gabriel yo mismo. 5,000 pesos. No tenemos tanto. Podríamos vender parte de panadería o tomar préstamo. ¿Y arriesgar nuestro negocio familiar por peón? Deja de llamarlo peón. Es ser humano, con familia, con dignidad. Y Gabriel es nuestro hijo. Estaban gritando. Por primera vez en 30 años de matrimonio, estaban gritando. Gabriel entró. Paren, paren, por favor. Se miraron. Papá, Gabriel dijo con voz quebrada, no quiero que sacrifiques tu negocio por mí, pero tampoco quiero ir a prisión. Tengo miedo. Don Esteban miró a su hijo. Vio lágrimas. Vio miedo genuino. Y su corazón se partió, porque amaba a su hijo, a pesar de sus errores, a pesar de sus mentiras, pero también amaba sus principios. ¿Cómo elegir entre los dos? Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y quédate para el próximo capítulo. Esa noche, don Esteban no durmió nada. Caminaba por casa, pensando, rezando, buscando respuesta. Y cuando amaneció, la tenía. No era respuesta que alguien esperaba, pero era la única que podía vivir con ella. A las 8 de la mañana convocó reunión, en plaza pública, invitó a todos, a don Felipe, a Tomás, a Ramón, a comunidad entera. ¿Qué es esto? Don Felipe preguntó con irritación. Es verdad, don Esteban respondió, y todos van a escucharla. Plaza se llenó, gente curiosa, murmullo constante. Don Esteban se paró en centro. Con voz fuerte habló. He convocado esta reunión porque injusticia está sucediendo, y no puedo permitirla. ¿Qué injusticia? Alguien gritó. Tomás García fue acusado de robar leña de propiedad de don Felipe. Ramón testificó contra él. Tomás estaba ahí, con rostro confundido, sin saber qué pasaba. Pero investigué, don Esteban continuó, y no encontré evidencia, ninguna. Porque no hay evidencia, porque acusación es falsa. Murmullo creció. Mentira, don Felipe gritó. Tengo testigo. Sí, Ramón. Don Esteban lo miró. Ramón, ¿cuánto te pagó don Felipe para mentir? Ramón palideció. Yo no... ¿Cuánto? Porque sé que mentiste, sé que nunca viste a Tomás robando, porque nunca robó. Don Felipe me dijo que si no testificaba me despediría. Tengo familia. Necesito trabajo. Ramón, don Felipe rugió. ¡Cállate! ¡No! Ramón gritó. Estoy cansado de mentir. Tomás nunca robó. Yo mentí porque don Felipe me obligó. Plaza estalló. Gritos, acusaciones, confusión. Don Esteban levantó mano. Silencio, aún no he terminado, porque hay más. Don Felipe no hizo esto por justicia, lo hizo por chantaje.
Cuidado, Esteban, don Felipe amenazó. Cuidado con lo que dices. Mi hijo, Gabriel, está en deuda con don Felipe, 5,000 pesos. Y don Felipe ofreció perdonar deuda si yo despedía a Tomás, para quebrantarlo, para forzarlo a trabajar en serrería por salario miserable. Más gritos, más indignación. «Eso es manipulación», alguien gritó. «Es cruel», otro añadió. Don Felipe estaba rojo de rabia. «¿Cómo te atreves a exponer asuntos privados? Porque son asuntos que afectan a hombre inocente, y no voy a permitir que destruyas a Tomás solo porque puedes». Se volteó a Tomás. «Tomás, nunca robaste. Eres inocente. Y lamento que hayas pasado por esto». Tomás tenía lágrimas rodando. «Gracias, don Esteban. Gracias». Pero don Esteban no había terminado. Se volteó a Pueblo. «Y ahora, sobre deuda de mi hijo, 5,000 pesos que apostó estúpidamente». «Gabriel», llamó. Gabriel, que estaba entre multitud, avanzó con vergüenza. «Dile a todos lo que hiciste. Yo aposté, jugué cartas, perdí mucho dinero, y don Felipe me prestó, y luego me chantajeó para que papá despidiera a Tomás. ¿Y qué aprendiste? Que mis acciones tienen consecuencias, que lastiman a otros, y que estuve terriblemente equivocado». Don Esteban asintió. Luego habló de nuevo a multitud. «Voy a pagar deuda de mi hijo, pero no con dinero que tengo guardado, sino vendiendo parte de panadería, 25% de mi negocio familiar». «¿Qué?», Rosa gritó desde multitud. «Esteban, no. Lo haré, porque no puedo dejar a mi hijo ir a prisión, pero tampoco puedo sacrificar a hombre inocente». Se volteó a Tomás. «Y esos 25% que vendo, te los ofrezco a ti, Tomás. Como socio, has demostrado ser hombre honrado, trabajador, confiable, y mereces más que solo pan por leña. Mereces participar en negocio que ayudas a mantener». Plaza quedó en silencio absoluto. Tomás no podía creer lo que escuchaba. «Don Esteban, yo no tengo dinero para comprar». «No estoy vendiéndote a ti, estoy dándotelo, como compensación por injusticia que casi sufres, y porque es lo correcto. Pero su familia, su herencia». Gabriel perdió su herencia por sus acciones, pero aprenderá lección más importante: que dignidad no se compra, se gana, y que a veces hacer lo correcto cuesta todo. Se volteó a su hijo. «Trabajarás en panadería, pero ya no como heredero, como empleado, junto a Tomás, aprendiendo lo que significa trabajar honestamente. Y tal vez algún día recuperarás lo que perdiste, pero será porque lo ganaste, no porque naciste con ello». Gabriel lloraba, pero asintió. «Entiendo, papá». Don Esteban finalmente se volteó a don Felipe. «¿Y tú? Has mostrado tu verdadero carácter. Pueblo ahora sabe quién eres realmente. Recibirás tus 5,000 pesos, pero no esperes respeto, ni amistad, ni nada más». Don Felipe miraba con odio, pero no podía decir nada porque había perdido, no dinero, sino algo más valioso, su reputación. Plaza estalló en aplausos, para don Esteban, para Tomás, para Justicia. Y don Esteban supo que había tomado decisión correcta, incluso si costaba todo. ¿Alguna vez presenciaste momento así de poderoso? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los días siguientes fueron de ajuste. Don Esteban vendió 25% de panadería legalmente, documentado, y se lo dio a Tomás. Tomás no podía creerlo, de pedir pan viejo a ser socio de panadería en 3 meses. «No sé qué decir», Tomás repetía. «No merezco esto». «Sí mereces», don Esteban insistía. «Has trabajado duro, honestamente, y necesitas oportunidad real. Esta es tu oportunidad». Tomás aceptó.
con gratitud, con humildad, con determinación de no defraudar. Gabriel, por su parte, comenzaba su camino de redención. Trabajaba en panadería, no como hijo del dueño, sino como empleado, levantándose temprano, amasando masa, limpiando hornos, haciendo trabajo duro que nunca había hecho. Al principio era difícil, resentía, se quejaba, en silencio, pero Tomás trabajaba junto a él, y poco a poco Gabriel comenzaba a aprender. ¿Por qué no me odias?, Gabriel preguntó un día. ¿Odiarte? Por lo que intenté hacer, por casi destruir tu vida. Tomás consideró, porque todos cometemos errores, y porque tu padre me enseñó algo, que caridad no es dar pan, es dar oportunidad. Y tú mereces oportunidad de cambiar. Gabriel sintió lágrimas. Gracias. No me agradezcas, solo sé mejor hombre de lo que fuiste. Lo intentaré. Rosa, esposa de don Esteban, también luchaba con nueva realidad. Había perdido parte de herencia de su hijo y culpaba a Tomás, injustamente. Pero don Esteban le habló con firmeza. Rosa, Tomás no nos quitó nada. Gabriel lo perdió, por sus acciones. Y si no aprendes esa diferencia, entonces problema no es solo de Gabriel. Rosa lloró. Pero poco a poco comenzó a entender. Y cuando vio a Gabriel trabajar junto a Tomás, cuando vio a su hijo aprender humildad, comenzó a cambiar también. Don Felipe, por otro lado, se convirtió en paria. Pueblo no olvidaba, no perdonaba. Gente dejó de comprar de su serrería, dejó de respetar su nombre, dejó de temerle. Y don Felipe aprendió lección que hombres poderosos rara vez aprenden, que poder sin respeto es vacío. 6 meses después, Panadería prosperaba más que nunca. Tomás había traído ideas nuevas, recetas, formas de trabajar, y don Esteban, como siempre, era sabio en escuchar. Juntos hacían equipo formidable. Gabriel, por su parte, había cambiado. Realmente cambiado. Ya no era joven arrogante. Era hombre que entendía valor de trabajo, de honestidad, de humildad. Una tarde, don Esteban encontró a Gabriel y Tomás riendo juntos mientras amasaban, y supo que había hecho bien, porque había perdido parte de su negocio. Había arriesgado todo. Pero había ganado algo más importante. Había mantenido su dignidad, sus principios, su alma, y había enseñado a su hijo lección que ningún dinero podría comprar. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? Cuéntanos en los comentarios. Las historias nos conectan. Un año después del día en que Tomás pidió pan viejo, mucho había cambiado. La panadería había crecido. Contrataron a 2 empleados más. Abrieron segundo horno. Vendían a pueblos vecinos. Y Tomás era hombre diferente, no solo por dinero, aunque ahora tenía estabilidad, sino por dignidad, por respeto, por propósito. Sus hijos comían bien, Lucía sonreía siempre, y él caminaba con cabeza alta. Un día, joven llegó a Panadería, pobre, delgado, con ropas gastadas. «Disculpe», dijo con vergüenza. ¿Tiene pan viejo? ¿Puedo pagar algo?» «No mucho». Tomás lo miró y vio su propio reflejo de hace un año. «No tengo pan viejo», respondió. Joven comenzó a irse, derrotado. «Pero espera», joven se volteó. «¿Sabes cortar leña?» «Sí, señor. Entonces tengo trabajo para ti. Si traes leña todas las mañanas, yo te doy pan fresco, para tu familia». «¿Trato?» Joven lo miró con ojos brillando. «¿De verdad? De verdad, no es caridad, es trabajo, es dignidad. Acepto, acepto». Don Esteban, que observaba desde atrás, sonrió, porque Tomás había aprendido y ahora enseñaba. Gabriel también observaba, y sintió orgullo por hombre que había estado a punto de destruir.
Esa noche, las dos familias, la de don Esteban y la de Tomás, cenaron juntas, en mesa larga, con pan fresco en centro, con niños jugando, con risa llenando casa. ¿Recuerdas el día que llegaste pidiendo pan viejo? Don Esteban preguntó. ¿Cómo olvidarlo? Tomás rió. Pensé que me ibas a rechazar. Casi lo hice, pero entonces recordé algo que mi padre me dijo. Dar pan es bueno, dar oportunidad es mejor. Tu padre era sabio. Lo era, y espero que Gabriel también lo sea algún día. Gabriel, sentado ahí, habló. Estoy aprendiendo, papá, gracias a ti y gracias a Tomás. ¿Gracias a mí? Tomás se sorprendió. Sí, me enseñaste que humildad no es debilidad, que trabajo no es castigo, que segundas oportunidades deben ganarse, no darse. Tomás sintió emoción. Entonces ambos aprendimos, porque tú me enseñaste que jóvenes pueden cambiar, que errores no definen persona, que redención es posible. Se estrecharon manos, con respeto mutuo, con amistad genuina. Y don Esteban miró alrededor de mesa, a su esposa, a su hijo, a Tomás y su familia, a nuevo empleado que comenzaría mañana, y supo que había tomado decisión correcta aquel día en plaza, porque había perdido dinero, había arriesgado reputación, había puesto en juego todo, pero había ganado algo que ninguna cantidad de pesos podría comprar. Había mantenido su alma. ¿Qué te pareció este camino? Comenta y comparte tu perspectiva. 5 años después. La panadería de don Esteban y Tomás era la más próspera de región. Habían abierto 2 sucursales más. Empleaban a 20 personas y se habían convertido en símbolo de lo que trabajo honesto y dignidad podían lograr. Don Esteban tenía 55 años. Todavía trabajaba, pero menos. Dejaba más a Tomás y Gabriel, porque Gabriel, ahora de 25 años, había recuperado parte de lo que perdió. No por herencia, por trabajo. Don Esteban le había devuelto 10% del negocio. Ganado, merecido. Tomás, con 40 años, era hombre respetado, no solo como socio de panadería, sino como ejemplo de que caída no es final, de que segunda oportunidad puede cambiar vida. Sus hijos crecían bien. María estudiaba para maestra. Javier trabajaba en panadería. Diego soñaba con ser panadero como papá. Y Lucía nunca dejaba de agradecer a don Esteban por lo que había hecho. Un día reunieron a todos los empleados, en plaza, donde años atrás don Esteban había expuesto verdad. Quiero decir algo. Don Esteban comenzó. Hace 5 años tomé decisión difícil. Casi pierdo todo. Mi negocio, mi familia, mi paz. Pero no me arrepiento, ni un segundo, porque aprendí que verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en lo que eres y en cómo tratas a otros. Tomás me pidió pan viejo, y yo le di oportunidad, y esa oportunidad se convirtió en esto. Señaló alrededor, a panadería próspera, a empleados felices, a familias alimentadas. Así que quiero que todos recuerden, cuando alguien les pida pan viejo, consideren dar oportunidad en vez, porque nunca saben a dónde puede llevar. Aplausos, lágrimas, abrazos. Tomás abrazó a don Esteban. Gracias, susurró, por ver más allá de mi pobreza, por darme dignidad. No, gracias a ti, por enseñarme que inversión en humanidad siempre vale la pena. Se separaron y miraron juntos a lo que habían construido. No solo panadería, no solo negocio, sino legado de dignidad, de trabajo, de segundas oportunidades. Y cuando don Esteban regresó a casa esa noche, se sentó en porche, mirando estrellas. Su padre habría estado orgulloso, porque había mantenido sus principios, incluso cuando costó todo,
porque había elegido hacer lo correcto, incluso cuando lo fácil llamaba, porque había entendido que caridad verdadera no es dar pan, es dar herramientas para que otros hagan su propio pan, es dar respeto, dignidad, oportunidad. Y eso era lo que diferenciaba limosna de transformación. Pan viejo alimenta por día, oportunidad alimenta por vida. Y esa lección, aprendida en panadería pequeña en pueblo pequeño, era lección que mundo entero necesitaba aprender. Que valor de persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que se le da. Y que a veces, respuesta correcta a ¿tiene pan viejo? No es sí o no, es no tengo pan viejo, pero tengo algo mejor, oportunidad. Y esa respuesta puede cambiar todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete en el canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.